chiquitita. Amén. Dios me los bendiga en esta noche, ¿verdad? Hoy vamos a tener el estudio bíblico número 24. Se titula La gracia de Dios es para todos. Y le voy a pedir a mi hermano Marcial que me lleve en oración para esta clase. Amén. La base bíblica hoy se encuentra en Hechos 10, del 1 al 48. El pensamiento central, ¿me lo puedes leer, Diana? El pensamiento central dice: Dios no hace acepción de personas. Las buenas nuevas de salvación son para todo aquel que las recibe. Le recibe. Ok. Miriam, ¿me puedes leer el texto audio? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34. Como ustedes ven en ese retrato ahí atrás, vamos a hablar de Cornelio, ¿ok? El título, La gracia de Dios es para todos. ¿Qué significa gracia en la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? En la Biblia, la palabra gracia tiene un significado profundo y central en toda la enseñanza cristiana. Gracia se deriva del griego que es charis, como charity, charis. Significa favor inmerecido o don gratuito de Dios. Es el amor y la misericordia que Dios muestra hacia las personas, no porque me la merezcan, sino porque Él es bueno, compasivo y amoroso. La gracia es dada por Dios al ser humano, aunque ninguno de nosotros en verdad la merecemos. Él perdona en lugar de castigar. La salvación en lugar de condenación. Y vida eterna en lugar de muerte. Hay versículos en la Biblia que comprueban esto, como Efesios 2, del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En el capítulo 10 de Hechos, esta historia marca una nueva etapa en la misión de la iglesia primitiva. La salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Este cambio ocurrió en la misma región donde Felipe había servido. ¿Se recuerdan Felipe unas semanas atrás? El diácono. Y Dios usó a Pedro como instrumento principal. Sin embargo, Pedro, al igual que Ananías, que hablamos de él la semana pasada, él mostró resistencia en las instrucciones que Dios le dio en esta historia. Lo que muestra que incluso algunas veces nosotros los creyentes, con esas experiencias espirituales que el Señor nos da, muchas veces tenemos dificultades para aceptar plenamente lo que son los planes de Dios. En este episodio
comienza a cumplirse la promesa hecha desde Génesis, desde tiempos de Israel, que la redención de Dios alcanzaría a todas las naciones. Desde el Antiguo Testamento, Dios reveló su propósito de redimir no solamente a los judíos y a Israel, sino a todas las naciones. Por eso es que tú y yo estamos aquí hoy. Amén. Gloria a Dios. A continuación, le voy a presentar unos textos clave que muestran que la salvación de Dios siempre fue su plan, siempre fue un plan universal de parte de Dios. Por ejemplo, son muchos, pero voy a dar más que 2 o 3. Génesis 12:3 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto fue una promesa que Dios le dio a Abraham, que a través de su descendencia todas las naciones serán bendecidas. Este es el inicio del plan redentor universal. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La simiente de Abraham, que es Cristo, será el medio de salvación para el mundo entero. Y hay muchas más, no se las voy a dar porque si no, no me da tiempo para la clase. ¿Me cambia? Ok. Preparando el terreno. Norma, ¿me puedes leer Hechos 10 del 1 al 6? Sí, Hechos 10 del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuántos aquí les gusta sembrar? Amén. ¿Verdad que para sembrar usted tiene que primero preparar la tierra? ¿Verdad? Pues ahí yo tengo un visual de un campesino preparando su tierra, porque él va a sembrar y cultivar de ahí. Primero, él va limpiando el campo. En otras palabras, quita las piedras, las raíces, la maleza, que van a impedir que esa matita que usted va a sembrar, esa semilla, no va a crecer como debe de crecer. Después, él ara la tierra, rompe la dureza del suelo para que esa semilla pueda penetrar, esté suertecita la tierra y pueda empezar a hacer sus raíces. Después le echa fertilizante para que enriquezca esa tierra, para que el crecimiento de aquella plantita sea saludable. Después la humedece antes de sembrar la semilla, para que ya empiece a agarrarse esa semilla de ahí. Humedece el terreno para que la siembra pueda germinar. Después siembra la semilla ahí adentro. Finalmente deposita
la semilla esperando el fruto. Jesús enseñó que el Padre es el labrador. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y esto significa que antes de sembrar la semilla del Evangelio, Dios va preparando los corazones para que cuando llegue esa semilla dé fruto. Así ocurrió en el caso de Cornelio y su familia. Pero primero, cámbiame ahí. Muy bien. Cornelio vivía en un lugar que se llamaba Cesarea. Cesarea se situaba en la costa del mar Mediterráneo, en el noreste de Israel. Estaba aproximadamente unas 30 millas al norte de Jope, que actualmente, si usted lo va a buscar en los mapas, es el sitio Jaffa, ¿ok? Y unos 56 millas de Jerusalén. El rey Herodes Grande reconstruyó entre el año 22 y 10 antes de Cristo un puerto y se lo dedicó al emperador romano César Augusto. Por eso es que se llama Cesarea. Herodes transformó la ciudad en una obra maestra de ingeniería romana. Allí había un teatro, había un hipódromo, habían templos, palacios y acueductos. Las calles estaban pavimentadas con mármol y había un sistema de drenaje que es bien avanzado. Eso no era un sitio cualquiera, aquello era el Riviera de hoy en día. Durante el dominio romano, Cesarea fue la capital administrativa de Judea. No era Cesarea, no era Jerusalén. Cesarea era la sede del gobernador romano o procónsul, como Ponce Pilato, quien residían allí. Allí residían todos los grandes, lo que le dicen los mero mero, ¿ok? Desde esta ciudad se controlaban las fuerzas militares y las recaudaciones de impuestos. Cesarea era una ciudad cosmopolitana y mixta. Allí los romanos eran los administradores, los judíos eran los comerciantes, los artesanos y la minoría en religión. Habían griegos y sirios y aquellos eran habitantes. Como centro romano predominaba el culto imperial y la idolatría greco-romana. Sin embargo, también habían sinagogas judías y cierta presencia de temerosos de Dios, gentiles que respetaban al Dios de Israel como Cornelio. Pero vamos a volver a Cornelio, ¿ok? Ya terminamos con Cesarea. Ok. Cornelio, dice la palabra de Dios, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, generoso con los pobres y constante en oración. Aunque él era un gentil y aunque visitaba la sinagoga, él estaba practicando ya la religión judía. Bueno, lo dije sin mirarlo aquí. Aunque era gentil, Cornelio buscaba sinceramente al Dios de Israel. Estas prácticas no podían darle a Cornelio la salvación,
aunque mostraba que tenía un corazón dispuesto. Pero un día, cerca de la hora novena, que era aproximadamente las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión clara. Yo me imagino que a esa hora él estaba practicando lo que todos los judíos hacían. Esa era la hora de ellos orar. Y se le apareció un ángel de Dios, entró donde él estaba y lo llamó por su nombre. Qué bonito es cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Que me llamara Grace. A él lo llamó Cornelio. Cornelio le dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Quiere decir que Dios estaba observando lo que hacía Cornelio día tras día, día tras día. ¿Sabe que Dios nos observa a nosotros de la misma manera, día tras día? Él sabe a la hora que tú oras, si no oras. Él sabe si ayunas, si no ayunas. Si estás constantemente en el teléfono, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Dios se da de cuenta de todas esas cosas. Mi amado hermano, Dios no olvida la devoción sincera. En nuestra vida diaria, muchas veces sentimos que nuestras oraciones o actos de bondad pasan desapercibidos, que Dios no se da de cuenta, especialmente cuando no vemos resultados y estamos día tras día haciendo lo mismo. Sin embargo, en este pasaje vemos que Dios ve, que Dios recuerda todo acto hecho con un corazón sincero. Cornelio no era aún parte de aquel pueblo judío, ni entendía las cosas que muchas veces ellos hacían. Pero Cornelio tenía fe y tenía un deseo genuino de agradar a Dios. Y eso atrajo la atención divina de parte de Dios. Así también hoy, Dios sigue mirando a cada uno de nosotros. Más allá de las etiquetas religiosas o de apariencias externas, Él observa el corazón de cada uno de nosotros. Él observa las oraciones constantes y Él observa la generosidad cuando nosotros hacemos algo por los necesitados. Por tanto, cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú ayunas, Dios lo toma en cuenta. Cuando tu fe se forma en acciones, Dios lo convierte en memorial ante Él. Así como las oraciones y limosnas de Cornelio fueron recordadas en el cielo, nuestras obras de amor y nuestra comunión con Dios también tiene un peso eterno. Nada que se haga por amor a Dios es en vano, mi amado hermano. Cornelio había orado y dado con sinceridad, pero a Cornelio todavía le faltaba el conocimiento pleno del Evangelio. Dios no solo reconoció su corazón, sino que le dio unas direcciones específicas. Le dijo
envía hombres a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, el que te dirá lo que es necesario que hagas. Esto muestra que cuando oramos y buscamos a Dios sinceramente, Dios no solamente nos escucha, sino que también nos guía al siguiente paso espiritual. Cornelio había hecho lo correcto en su devoción, pero ahora Dios lo conecta con alguien que le traería la revelación completa de Cristo. Aunque él era piadoso, aunque él daba, todavía le faltaba algo. Le dio nombre y apellido y una dirección para que enviara hombres a Jope, y le dijo: haz venir a Simón, llamado Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Le dio el nombre, le dio la dirección, le dijo con quién se estaba quedando. Isn't our God marvelous? Así como Cornelio fue guiado hacia Pedro, Dios puede usar a otros para completar la obra que hay para nosotros. Nuestra parte es obedecer de inmediato, sin cuestionar, y confiar en que cada paso que demos es orden y propósito de Dios. La oración, mi amado hermano, dicen que es la llave que abre el cielo, ¿verdad? Pero la obediencia abre el camino. Si él no hubiese mandado a buscar a Pedro, se hubiese quedado a mitad de camino. Cornelio oró y Dios habló. Cornelio obedeció y Dios obró. Pedro era uno de los apóstoles de Jesucristo. Fue testigo de su vida, muerte y resurrección. En ese momento, Pedro se estaba hospedando en casa de Simón, un curtidor de pieles que vivía junto al mar en Jope. Ahí no lo enseña, pero Jope quedaba un poquito más abajo de Cesarea. Ok, tengo que practicar la palabra. Ok. Al igual. Ok. El ángel dejó en claro que Pedro sería el instrumento para llevar a Cornelio y su familia el mensaje de salvación. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este pasaje muestra cómo Dios estaba preparando aquel terreno en dos direcciones, porque tenía que preparar a Cornelio, pero también tenía que preparar a Pedro, porque Pedro tenía unos prejuicios que Dios tenía que trabajar con ellos. Como lo hizo con Felipe y el eunuco, como lo hizo con Saulo y Ananías. En Cornelio, despertando en él una hambre espiritual y reconociendo su vida de oración y generosidad, pero también haciéndolo entender que sus obras por sí solas no podían salvar a Cornelio.
Cornelio necesitaba escuchar y creer en Jesucristo para recibir el perdón de pecados. Hay muchas personas que se creen que porque hacen cosas buenas, porque ayudan a su prójimo, porque no hablan malo, porque que son buenas personas, se creen que van a ir al cielo. Pero si tú no tienes ese pasaporte que está sellado por Cristo, you're not going anywhere. Por más cosas buenas puedes dar, vaciar el banco tuyo y regalar todo el dinero. Pero si no tienes a Cristo y no lo has aceptado como su Salvador, no vas para ningún lado. Usted vista que no va. Así mismo. Al igual que Saulo, Cornelio tuvo una experiencia espiritual en la que se le indicó depender del ministerio de otros creyentes. Cornelio iba ahora a depender de lo que Pablo le trajera. Saulo debía ir a Damasco, la ciudad, para recibir instrucciones. También le pasó a Saulo. Saulo tuvo que depender de alguien para que le trajera el evangelio, que fue Ananías. En Pedro, quien más adelante recibiría su propia visión, porque Dios tenía que trabajar con él también, Dios lo estaba guiando a superar sus prejuicios culturales y religiosos para anunciar que el evangelio era también para los gentiles. Así, Dios mostró que la salvación no depende de méritos ni buenas obras, sino de creer en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Cornelio tenía un corazón bien dispuesto, y Pedro iba a ser el que iba a sembrar la semilla del evangelio, y Dios ya estaba preparando aquel terreno. Perspectivas nuevas para un sembrador adecuado. No voy a leer todos esos versículos, lo achiqué un poco. El plan de Dios siempre avanza con un propósito claro: hacer de judíos y gentiles un solo pueblo para Cristo. Pero el problema estaba en los sembradores, los que iban a llevar ese evangelio, que aún no querían cambiar su manera de pensar. Todavía ellos iban a las sinagogas y oraban. Todavía ellos estaban practicando muchas tradiciones judías. La iglesia primitiva había visto cómo el evangelio se expandía por medio de la persecución y la dispersión, pero seguía limitada casi exclusivamente a los judíos. Ellos iban a las sinagogas, le predicaban exclusivamente a los judíos, y los judíos eran los que se convertían a Cristo. Todavía no se habían convertido los gentiles. Todavía ellos no comprendían que la muerte y la resurrección de Jesús era para todo aquel que en él creyere. Pedro, como Saulo antes de su conversión, era un celoso guardador de las tradiciones judías. Aunque Pedro había sido testigo del sacrificio de Cristo y del inicio del nuevo pacto, todavía pensaba y actuaba bajo las categorías del antiguo pacto. Por eso, cuando en una visión que Dios le mostró en un lienzo con animales considerados impuros, le dijo: levántate, mata y come.
change. Pedro se resistió discutiendo con el Señor. Pero Señor, yo nunca he comido nada que sea inmundo. Yo he seguido las leyes de los judíos, de mi religión. Igual que Ananías en el caso de Saulo, Pedro no entendía lo que Dios le estaba pidiendo. La lección era contundente. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, dice el versículo 15. Esto no era una sugerencia, sino una orden directa para que Pedro dejara atrás todos aquellos prejuicios que tenía. Los gentiles, al igual que los judíos, podían ser limpios por la sangre de Cristo y debían ser aceptados en la familia de la fe. Dios estaba preparando a Pedro con detalles muy significativos. Primeramente, Pedro se estaba hospedando en la casa de Simón el curtidor. ¿Quiénes eran los curtidores? Bueno, los curtidores eran personas que trabajaban con pieles de animales para convertirlas en cuero. Su trabajo incluía manipular los cuerpos de los animales muertos, remover las pieles en agua con cal, estiércol y otros químicos naturales, y sacarlas cerca del mar o río por el fuerte olor que expedían esos animales muertos. Por eso era que el curtidor vivía al lado del mar o el río como él. Según la ley de Moisés, tocar cadáveres o animales muertos hacía que una persona fuera ritualmente impura, según Levítico 11, 24, 40 y Números 19, 11 al 13. El curtidor, por su oficio, estaba constantemente en contacto con lo impuro y por tanto se consideraba que vivía en un estado continuo de impureza ceremonial. Esto hacía que muchos judíos, uno, evitaran la compañía con esa persona, pero Pedro se estaba quedando allí. No comerían en su casa, pero Pedro se estaba comiendo en esa casa. Y mucho menos quedarse en la casa de uno de ellos. Pedro, un judío que conocía bien las leyes de pureza, se estaba hospedando en aquella casa que era considerada impuro. Esto marcó el comienzo del cambio de mentalidad que Dios estaba obrando en él. Un cambio que culminaría con la visión de aquel lienzo. Dios confrontó las esquemas de Pedro y le mostró que debía superar sus limitaciones culturales y religiosas. Así, mientras Cornelio en su casa recibía dirección divina para enviar por Pedro, Dios estaba quebrantando a Pedro por los prejuicios que lo ataban a un pensamiento que estaba limitado. Pedro debía aprender que el evangelio no era exclusivamente para los judíos, sino que era un mensaje
de vida y salvación para todas las naciones. La amplitud del corazón de Dios. Alguien que me lea Hechos 10, 34 al 36. 24 al 36. Ok, dice aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todas naciones se agradan de que le temen y le hacen justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga. Hasta el 36. Ok. Dios es inclusivo. La palabra inclusivo significa que no excluye a nadie, que acoge a todas las personas sin importar su origen, su condición, su raza, su religión o la situación en que se encuentra. El amor de Dios no tiene límites de nacionalidad, cultura, tradición religiosa. Somos nosotros, mi amado hermano. Somos nosotros los que a veces pensamos en que mi iglesia, ¿cómo se dice? Denominación es la única que se va a ir con Cristo. Pero la Escritura nos recuerda que en Juan 3:16 dice que todos, díganlo juntos, porque de tal manera ¿dice alguno? No. ¿Qué dice? Todos. Todos. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos alcancemos la salvación. Pedro, aunque aún confundido tras la severa lección sobre sus prejuicios y la visión de lienzo, meditaba. Me imagino que Pedro aquella noche eso le volvía a repetir en la cabeza. Pero ¿por qué, Señor, tú me diste esa visión? Pero, Señor, tú sabes que yo no he comido de esos animales. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Que no haga excepción de personas. Todavía Pedro no había caído en sí. Su reverencia y temor a Dios lo mantuvieron atento a la voluntad de Dios. Antes que Pedro entrara a la casa del gentil Cornelio, Pedro debía aprender que él tenía que romper las barreras de pureza. Ningún judío entraba a la casa de un gentil. Para eso era no. Pero Pedro tenía que aprender que Dios lo mandó allí y allí tenía que entrar. Al llegar a la casa de Cornelio y observar la actitud de toda la familia, allí fue que él comprendió con mayor claridad la lección divina. Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo guió a Pedro a entender que el plan de salvación no depende de méritos personales ni de religión,
sino de la obra de Cristo. Dios se agrada de quienes le temen y hacen justicia. La experiencia de Pedro nos enseña que debemos evitar encerrarnos en nuestra religiosidad o sentirnos superiores a otros. El Evangelio rompe prejuicios sociales, culturales y religiosos. Muchas veces Dios comienza a cambiarnos en las cosas diarias que nosotros hacemos. Al hacernos algunas veces convivir con personas que no son iguales que nosotros, o en situaciones que nos van a desafiar nuestros propios prejuicios. La aceptación delante de Dios se logra únicamente a través de la sangre preciosa de su Hijo. La historia de Cornelio muestra que el corazón de Dios es amplio y universal, dispuesto a acoger a todos los que en Él crean, y que Él prepara tanto a los receptores del Evangelio como Cornelio, como los mensajeros, Pedro, para cumplir su propósito. Me dio gracia cuando Raquel dijo que le había dicho a Elba de cantar. ¿Eso a mí me trajo? No, ya Dios tenía eso preparado. Ya Dios lo tenía preparado. Cada cosa que nos pasa a nosotros, hasta nuestra conversión, Dios ya lo tenía preparado. Ya Él estaba preparando y acondicionando el terreno para que cuando llegara ese mensaje, nosotros lo recibiéramos y diéramos fruto. Jesús es el ungido de Dios. Pedro explicó a Cornelio y a su familia que Jesús de Nazaret fue presentado y dado al mundo según el anuncio profético. Desde el principio, Jesús mostró las señales que confirmaban su misión, incluyendo su bautismo, en el cual Dios dio evidencia de que Él estaba ungido para cumplir su propósito. Pedro destacó que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo con poder y llevó a cabo un ministerio auténtico y poderoso, sanando, liberando y haciendo el bien a todas las personas que pasaban por su lugar, cumpliendo así todo lo anunciado por los profetas. Esto fue testificando personalmente por quienes lo vieron, entre ellos Pedro mismo. Jesucristo no solo anunció el mensaje mesiánico, sino también cumplió la misión que Dios le había encomendado, entregando su vida como sacrificio perfecto por los pecados de uno, dos, no, del mundo completo. La tumba no pudo retenerlo. Jesucristo, conforme a la profecía y su manifiesto triunfante ante testigos, posteriormente ascendió al Padre y de donde había venido. Pedro también en el mensaje le subraya que Jesús estableció la iglesia, encargando a sus seguidores que predicaran el Evangelio y reafirmando que Él es el ungido de Dios, el juez de vivos y muertos,
y afirmando que quienes creen en su nombre reciben perdón de pecados. Pedro les proclamó que Jesús es el juez y que todos los profetas testificaban de él, afirmando que quienes creen en su nombre iban a recibir el perdón de sus pecados. En la casa de Cornelio, mientras Pedro hablaba del mensaje de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban allí, incluyendo a los gentiles, confirmando que Dios no hace acepción de personas. Este acto mostró que la salvación y la presencia del Espíritu no dependen de nuestra nacionalidad, sino de la fe y la obediencia hacia Dios. Los fieles de la circuncisión, él se llevó 6 testigos, por si acaso. Los fieles de la circuncisión, hombres judíos que acompañaron a Pedro desde Jope, también fueron testigos de aquel milagro. Pedro los bautizó en el nombre de Jesús y reafirmó la intención de señalar la persona de Cristo como centro del Evangelio, siguiendo la misma autoridad. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y los gentiles, mientras Pedro estaba todavía hablando, todos los judíos que lo acompañaron quedaron asombrados y atónitos, porque nunca antes habían visto que Dios derramara su espíritu sobre personas que no eran judías. Esta experiencia rompió barreras culturales y religiosas, mostrando que Dios, una vez más, no hace acepción de personas. La situación era complicada para Pedro. Aunque comprendía esta verdad, aún no había tenido tiempo. Esto pasó tan ligero que no tenía tiempo de discutir con sus compañeros. ¿Pero qué está pasando aquí? Pedro observó que la experiencia de Cornelio y los de su casa no diferían de la cual aquellos que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Una de las señales más claras fue el hablar en otras lenguas, tal como ocurrió en los 120 en el aposento alto. Aunque el Espíritu Santo no sigue un patrón fijo, siempre que se derrama sobre una congregación de creyentes, se manifiestan signos propios de su obra. ¿Cuándo y cómo recibiste tú el don del Espíritu Santo? Piensa en aquel día que el Señor te bautizó en el Espíritu Santo. Yo no estaba ni en un servicio, ya el servicio se había terminado. Solamente que estaba administrando con una muchacha al frente y yo estaba sentada en la silla observando con una niña de 2 años en mi falda y habían 2 muchachas más y un muchacho al lado de nosotros. Estábamos sencillamente observando lo que estaba pasando en el altar y sentimos que un viento pasó así. Yo no me di de cuenta ni cuándo se me cambió el lenguaje, así de rápido fue. Me di de cuenta porque alguien dijo: mira, mira, están hablando en lengua. Y ahí fue que caí en sí. Pero yo no brinqué, yo no salté, pero sí me sentí diferente.
cuando salí de aquel lugar. El propósito de Dios se cumplió en aquella persona y se cumplió en los que estaban sentados, 4 de nosotros. Cornelio y su familia demostraron obediencia y disposición para servir a Dios al pedir de ser bautizados en agua, cumpliendo el mandato del Señor. ¿Es necesario ser bautizado en agua para recibir el don del Espíritu Santo? Pregunta, alguien que me conteste. ¿Es necesario ser bautizado en agua para recibir el don del Espíritu Santo? Yo lo recibí antes. Teneida. No. Ahora te digo, ¿es necesario recibir el don del Espíritu Santo para ser bautizado en agua? No. Pero para tú recibir ambos, es indispensable haber recibido a Jesús como Salvador y creer que Él es el Hijo de Dios y Señor de señores. Eso sí es necesario. Cámbiame. Hoy yo contraté y mandé a buscar una persona muy bien importante en esta historia. Y le voy a dejar a Cornelio un momentito para que él le dé su testimonio. Vamos a darle un aplauso a Cornelio. Mi nombre es Cornelio, centurión del ejército romano, al mando de un centenar de soldados de la corte itálica en la nación de Cesarea. Por mucho tiempo he servido bajo los estandartes de Roma, pero en mi corazón siempre hubo un vacío que nada ni nadie lo pudo llenar. En medio de una cultura idólatra, yo conocí al Dios de Israel. Me decidí a servirle en espíritu y en verdad, a orar día tras día y aún dar limosnas al pueblo judío, pues quería honrarles con mi vida. Quería honrarles con mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Usted comprendido. Quería hablarles con mi vida. Santo. Gloria a Dios. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Y te Por muchos años estuve bajo los estandartes de Roma. Y Jesús, gloria a Jesús. Santo eres, Aleluya. Santo. santo eres, Señor. Oh, Señor, gloria a Dios. Gloria, Padre. Aleluya. Aleluya. Bendecido tu nombre, mi Dios. Cuéntale qué pasó el día que recibiste el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Un día, mientras oraba, algo extraordinario sucedió. Del cielo bajó un ángel, se me presentó y mirándome directamente a los ojos y llamándome por mi nombre, Cornelio. Yo atemorizado retrocedí, pero él se me acercó en paz y me dijo, me tranquilizó y me dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. Ahora envía a Jope a que busquen a Simón, el que todos llaman de sobrenombre Pedro. No dudé ni un instante. Enseguida busqué a 2 de mis siervos y a un soldado fiel y envié a buscarle. Sabía
que ese mensaje venía directamente del cielo. Mientras tanto, reuní a toda mi familia y a mis amigos más cercanos, pues yo sabía que el Señor iba a hacer algo grande y extraordinario. Praise God, aleluya. Cuando Pedro entró a mi casa, fui a postrarme delante de sus pies, pero él, levantándome, me dijo: Cornelio, Cornelio, soy un hombre igual que tú. Y comenzó a hablarme de Jesús de Nazaret, del que sanaba a los enfermos, el que levantaba a los cautivos, el que Dios resucitó de entre los muertos al tercer día. Mientras él hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de nosotros y comenzamos a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Ese día yo comprendí una gran verdad: que Dios no es un Dios que escoge. Él no mira raza, Él no mira color, Él no mira nacionalidad. Él mira un corazón que le unge, un corazón que lo ama, un corazón que hace justicia. Gloria a Dios. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Santo. Por eso fuimos bautizados en el poderoso nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y así sellando una nueva vida delante de nosotros. Hoy, yo, Cornelio, soldado romano, soy testigo de que el Evangelio no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. A Dios sea la gloria. Gracias, Cornelio. Hechos 10 enseña que Dios no hace acepción de personas. Su plan de salvación incluye a judíos y a gentiles. Y Él prepara tanto a los receptores como a los mensajeros. La fe, la obediencia y la apertura del corazón permite que la obra del Espíritu Santo se cumpla en la vida de quienes se rinden a Dios. Esta historia nos recuerda que el Evangelio es universal, es para todos, y que Dios utiliza tanto a hombres y mujeres, fieles como a circunstancias extraordinarias, para cumplir su propósito, sorprendiendo a todos con su poder y gracia. Dios me los bendiga en esta noche.